Ok, este es el segundo video sobre psicométrico. Vamos a seguir trabajando siempre la parte de razonamiento abstracto, pero esta vez con un tema distinto. Esta vez vamos a trabajar en lo que es razonamiento con analogías de símbolos. Ok, acá tenemos la descripción de cómo son este tipo de preguntas, pero lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Ok, entonces veamos acá. Este tipo de preguntas consiste de lo siguiente. Primeramente, nosotros tenemos dos símbolos. Estos dos símbolos tienen una relación. Nuestro primer trabajo es descubrir cuál es la relación que tienen estos primeros dos símbolos. Entonces, luego tenemos otro símbolo aparte y tenemos que descubrir entre las opciones múltiples qué símbolo tiene la misma relación con este y que sea la misma relación que tenían los primeros dos. Entonces, por ejemplo, veamos acá tenemos un cuadrado y entonces a la derecha le corresponde un círculo del mismo tamaño en ancho y en altura. Veamos que acá tenemos otro cuadrado más pequeño, entonces a la derecha le tiene que corresponder también otro círculo, pero que sea de su mismo tamaño en ancho y en altura. Y podemos ver que la opción correcta en este caso sería la opción C. Ok, acá tenemos la solución detallada. Ahora acá analicemos este segundo problema. Bueno, ¿cuál creen que sería la opción correcta? La opción correcta sería la opción E. ¿Por qué razón? Bueno, veamos que acá tenemos un cuadro, luego a la derecha tenemos la misma figura, pero con un punto en el centro. Entonces, si acá tenemos un círculo, a la derecha tenemos que tener la misma figura, pero con un punto en el centro. ¿Ok? Ahora, esta lista les puede ayudar bastante a ustedes con este tipo de problemas. Acá podemos observar los que son los rasgos comunes y variaciones que suelen encontrarse en las cuestiones de analogías de símbolos. Por ejemplo, rasgos comunes que podemos nosotros notar, tratar de identificar, por ejemplo, las líneas que dividen las figuras, las líneas que forman ángulos, la dirección de las líneas. Entonces, por ejemplo, en las líneas que dividen figuras, nosotros podemos observar lo que son las divisiones, si las divisiones son iguales o desiguales. Si las líneas forman ángulos, podemos observar si esos ángulos son agudos, obtusos o rectos. Por ejemplo, si tenemos líneas, podemos observar si esas líneas son continuas, discontinuas. Discontinuas es cuando nosotros tenemos líneas punteadas, si son curvas, si son rectas, etcétera. Ahora, con respecto a las líneas, podemos fijarnos en el número de líneas y cosas así. Ok, también podemos fijarnos no solamente en líneas, sino en figuras en general. Por ejemplo, si son formas cerradas, podemos observar si están cerradas, si están formadas por líneas rectas o líneas curvas. Si son figuras abiertas, entonces, pues tenemos que ver si la parte abierta está hacia arriba o está hacia abajo, tipo como las parábolas, cuando las parábolas estaban abiertas hacia arriba o hacia abajo, etcétera. Ok, entonces, veamos acá este ejemplo. Observemos que, bueno, acá tenemos esta que parece una L o parece la parte de un cuadrado, podríamos decir. Entonces, acá esa esquina está arriba. Entonces, ahora esta esquina está en la parte de abajo. Entonces, ahora acá, si la esquina está abajo, ahora la esquina tiene que estar en la parte de arriba. Pero en este caso sería la opción C o la opción D. Bueno, la respuesta correcta es la opción E, porque también esta figura es como que nosotros la volteamos hacia arriba. Entonces, si esta figura la volteamos hacia arriba, obtendríamos la opción C. Veamos ahora este otro ejemplo. Veamos que acá tenemos esto que pareciera, no sé, quizás un resorte. Aquí lo tenemos vertical, horizontal. Entonces, al vertical que está acá le corresponde uno horizontal. Entonces, puede ser la B, la C o la D. Ahora esta línea, veamos que acá está horizontal, pero acá está inclinada. Entonces se va moviendo como si estuviera en contra de las agujas del reloj.
Entonces, por ejemplo, acá es como que está apuntando hacia el número 3 y este está apuntando hacia el número 9. Luego se mueve como si estuviera apuntando hacia el 4 y hacia el 10. Y luego acá se mueve otra vez, rotando siempre en esa dirección y ahora lo tenemos vertical. Entonces ahora se tiene que mover otra vez y va a estar inclinado hacia la derecha esa línea. Entonces, entre estas tres opciones, podemos observar que cuál está inclinada. Las tres están inclinadas. Entonces, bueno, hacia la derecha solamente la B o la C. Pero la respuesta correcta en este caso sería la opción B. ¿Por qué la B? Porque observemos que cuando es vertical, ese resorte es como que más grande, pero cuando es horizontal es más pequeño. Entonces, por eso no elegimos la opción B, la opción C, sino que la opción B. Veamos ahora este otro ejemplo. Veamos que aquí estas dos líneas forman una X, una cruz, una X. Entonces ahora el siguiente, el que le corresponde a este, tiene que formar una cruz. Entonces puede ser la opción B, la C o la E. ¿Ok? Y entre esas opciones, la opción correcta es la opción C. ¿Por qué razón? Bueno, veamos que acá, esta que está inclinada, observemos, tiene dos puntos. Luego, esta que está horizontal tiene los dos puntos. Luego esa recta es como que nosotros la movemos y la inclinamos, tiene esos dos puntos. Entonces ahora la siguiente, la que va a tener los dos puntos, tiene que ser la vertical. Entonces, por lo tanto, nosotros elegimos la opción C. Y acá tenemos lo que es la explicación. Ok, veamos ahora este otro. Este está sencillo. Si tenemos una línea y tenemos estas dos líneas, podemos formar un triángulo. Lo podríamos ver de esa forma. Entonces ahora al triángulo, ¿qué será lo que le corresponde? Podemos verlo de esta forma. Miren, aquí tenemos una línea. Luego la figura tiene dos líneas. Es decir, que le corresponde una figura que tiene una línea más. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros tenemos tres líneas, tres lados, ahora nos corresponde algo que tenga cuatro lados. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Recuerden que ese era uno de los aspectos que hay que revisar. Si el número de lados es el mismo. Perdón, la cantidad de líneas y la cantidad de lados. Ok, entonces veamos acá. Acá tenemos dos pétalos. Si esto fuera una flor, tendríamos dos pétalos. Acá tendríamos cuatro. Acá tendríamos seis. Entonces el siguiente tiene que tener dos más. Tiene que tener 8. Por lo tanto, puede ser la B, la C, la D o la E. Solamente descartamos la A. Ok, entonces ahora veamos que la mitad son negros y la otra mitad son blancos. Y podemos observar acá que este de arriba es negro, arriba es blanco. Arriba es negro, entonces el siguiente de arriba tiene que ser blanco. Entonces, por lo tanto, descartamos la B y descartamos la D. Puede ser solamente la C o la E. Ahora, ¿cuál sería el patrón que nos defina cuál de las dos es la correcta? Observemos esto de acá, ese puntito que tiene en el centro. Acá el puntito es blanco, acá es negro, acá es blanco, entonces ahora tiene que ser negro. Por lo tanto, la opción correcta es la opción E. Ok, veamos ahora el siguiente problema. Veamos que aquí tenemos una figura con una línea, dos líneas, tres líneas, entonces el que le corresponde debe tener cuatro líneas. Entonces, puede ser la A, la B o la D, que tienen cuatro líneas. Ahora veamos que acá hay un punto, dos puntos, tres puntos. La siguiente debe tener cuatro puntos. Entonces descartamos la B y puede ser solamente la A o la D. Pero ¿cuál de las dos sería?
observemos acá que estos puntos están como que más cerca eh, de las esquinas. Y en la A podemos observar que estos dos puntos de abajo no están cerca de las esquinas. Están juntos ellos, pero no están cerca de las esquinas. Donde sí los puntos están acercándose a las esquinas es en la opción D. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Ok, veamos el siguiente problema. Este problema quizás los puede confundir un poco. Recuerden siempre ponerle pausa primero y luego ver el ejemplo, la explicación. Ok, entonces veamos acá que tenemos estas dos formas, estas dos cosas de acá, como dos arcos de circunferencia, y si los juntamos, formamos una circunferencia. Entonces veamos que tenemos ahora estos dos que tienen forma de L. Si los juntamos, ¿qué podríamos formar? Quizás podríamos formar un cuadro. Entonces, algunos pueden pensar quizás que es la opción E o que es la opción D, porque veamos que además del cuadro, también tenemos que usar estas piezas de acá. Entonces podríamos pensar que es la opción C. Ok, pero esa opción está incorrecta. ¿Por qué razón? Veamos que estas cositas de acá, que serían como puntas de flechas, acá tenemos dos. Y acá en esta figura tenemos tres. Y nosotros tenemos que formar alguna figura con exactamente estas cuatro piezas. Y de las opciones, la única figura que tiene las cuatro piezas es la opción A. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Veamos ahora este problema de acá. Acá tenemos un cuadro más grande y un círculo más pequeño. Luego el cuadro como que disminuye el tamaño y el círculo aumenta. El cuadro disminuye y el círculo aumenta. Y además de eso, el cuadro se va acercando más al círculo. Entonces, por lo tanto, ahora el círculo tiene que ser más grande. Y el círculo notemos que es de color oscuro. Por lo tanto, puede ser la A, la D o la E. Pero el cuadro se tiene que hacer más pequeño. Entonces descartamos la A y puede ser solamente la D o la E. Pero veamos que el cuadro, al ir entrando al círculo, va entrando por la izquierda. Por lo tanto, la mejor opción es la opción E. Veamos ahora este problema de acá. Quizás confuso para alguno de ustedes. Veamos, tenemos esta figura, tenemos esta otra. Ahora esta figura, ¿cuál sería la opción? Ok, veamos que esta figura de acá, esa figura, en lo que es geometría de sólidos, viene a ser un prisma triangular. Ahora, este prisma, si nosotros lo abrimos, obtenemos esta figura de acá. Si abrimos el prisma, obtenemos esta figura. Es decir, que con esta figura de la derecha podemos formar este prisma. Ok, entonces, ¿con cuál de estas figuras nosotros podemos formar un cubo? Bueno, tenemos que tener primeramente líneas horizontales. Estas no vayan a decir que la D o la E porque no se podría con ninguna de estas. Si ustedes toman la D e intentan doblarlos, no pueden formar un cubo. Entonces, bueno, si nosotros abrimos esta figura, recordemos que una caja tiene cuatro lados alrededor, cuatro lados laterales, podemos decir, cuatro caras laterales. Adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y hay cuatro. Pero además tienen que tener caras arriba y caras abajo. Por lo menos una cara arriba y una cara abajo. Entonces veamos que de estos, el que tiene una cara arriba y una cara abajo para formar las tapas es la opción B. Entonces, por lo tanto, la opción B es la única opción, ya que es la única figura con la que podemos formar un cubo. Ok, entonces acá tienen lo que son los ejercicios para practicar. Entonces aquí tienen estos tres para practicar y acá tienen estos otros dos y con eso concluimos la clase de hoy.